Saludar al maestro Ricardo Sevilla, siempre también agradecido por tu paciencia y por tu generosidad, por compartir esta información que va a dejar la víbora chillando. Maestro, un abrazo, ¿cómo estás? Al contrario, querido Vicente, qué gusto saludarte, un placer ahorita, pues bueno, iniciando la semana, y justo decía yo ayer que me había desvelado precisamente para traer esta información. Ya teníamos ahí las entrevistas, nos teníamos todo el material y nos pusimos a darle los últimos toques. Terminamos hoy justamente a las 8 de la mañana, por eso este rostro que me ven, pero bueno, estoy muy contento, si se puede estar contento con el trabajo. Sin embargo, triste, porque este tipo de cosas siempre que salen a la luz, pues bueno, nos traen una serie de afirmaciones que nosotros sospechábamos. En el caso de Diego Luna y Gael García Bernal, pues bueno, a través de esta investigación fuimos contactados por este grupo que es el Otro Club, donde nos estaban dando pues unos testimonios y nos decían, bueno, el enojo de Gael García Bernal, el enojo de Diego Luna, estos actores, suena a metálico. Tiene intenciones ahí de recuperar esos fideicomisos, están adoloridos, están enojados, pero nosotros queríamos constatarlo, nos pusimos a revisar todos estos informes a través de transparencia. Entramos a la plataforma, nos registramos, hicimos las peticiones, etcétera, y contrastamos todo esto con esos reportes, y pues bueno, salió todo esto que tú bien comentas. Y bueno, es una ONG de élite, como nos dicen en la entrevista. Una de estas voces es una ONG de élite que nunca ha tenido el deseo de llevar el cine, como decían, al público, a la gente. No, en realidad han utilizado estos actores, estos histriones, esta asociación civil documental ambulante, pues bueno, para llenar sus arcas. Ellos en varias entrevistas habían dicho que la mayoría de su capital provenía de fuentes internacionales. No es así. En efecto, tienen recursos que les llegan de parte de la Embajada de Estados Unidos, para variar, de la famosa USAID, y también tienen de la Fundación Ford. Sin embargo, la mayoría de los ingresos de Documental Ambulante, asociación civil, como es el nombre de esta organización fundada en 2005, en el último año del sexenio de Vicente Fox, pues bueno, fue, digamos que consentida de los gobiernos prianistas, consentida de Calderón, el cual a través de estos fideicomisos le dio más de 35 millones de pesos de presupuesto público por concepto de donativos. Así es, le dieron esos donativos, y el gobierno de de Enrique Peña Nieto se pasó eso, pero digamos que por el arco del triunfo, y le dio más, muchísimo más, le dio una cantidad exorbitante ahí a los protagonistas de esa comedia futbolera que se llama Rudo y Cursi, porque al final del sexenio recibieron estos personajes más de 133 millones de pesos, igual por concepto de donativos. Y estos donativos, vale muchísimo la pena enfatizar, vienen acompañados también de una logística muy interesante, porque no solamente reciben estos productores y ahora devenidas estrellas de Hollywood ese dinero, sino además toda la parte logística para que lleven a cabo estos documentales, como le llaman. Es una gira anual. Ellos van vendiendo, de acuerdo con nuestras investigaciones, este producto no solamente a la federación, sino a diferentes gobiernos locales. Es decir, esta es la primera parte de una investigación más amplia, porque en la segunda
nosotros vamos a hablar de otros contratos que le dieron, por ejemplo, nada más ni nada menos que el gobierno de Corral, que también apoya Ambulante, el gobierno de Querétaro, el gobierno de Veracruz, el gobierno de Puebla, muchísimos otros gobiernos que le dieron y le continúan dando dinero a estos personajes, y de ahí que estén enojadísimos, porque en los informes a los que nosotros accedimos, que es sobre la situación económica y las finanzas públicas de estos sexenios, nos percatamos perfectamente que la mayoría de este dinero, a diferencia de lo que ellos decían, pues bueno, proviene de donativos nacionales, en particular de los fideicomisos que en ese momento existían y que les eran entregados a través de la Secretaría de Cultura. Hay que recordar que estos personajes, pues bueno, son amigos del PAN, amigos del PRI, y estas son las razones detrás de todo este actuar bélico en contra del presidente López Obrador. Se esconde un desgarramiento. ¿Por qué? Porque les han quitado, yo diría que su principal fuente de ingresos, que es justamente los fideicomisos. Ahí nosotros en el reportaje, en el cuerpo del texto, les damos a conocer año por año las cantidades que estos personajes recibieron y que paradójicamente entraban libres de polvo y paja, porque hay que recordar también que el documental Ambulante, esta gira, también está exhibida a través de Cinépolis. En el caso de Cinépolis, también es importante enfatizar que ellos colaboraron en la famosa Operación Berlín. Entonces, todo está atado. Algo que nos llamó muchísimo la atención es que la directora, que también era la representante legal de esta asociación civil, era amiga de Brenda Lozano. Ella misma lo dice en su cuenta de Twitter. A nosotros dieron ese testimonio y nos mostraron una captura de pantalla, lo constatamos y en efecto nos dimos cuenta de que hay un texto, incluso es una carta, ojalá lo puedan checar dentro del texto, le damos el link incluso, donde se da un posicionamiento sobre la amistad que tiene la directora en ese momento, y según esto continúa todavía haciéndolo de Ambulante con pues esta mujer que ha sido depuesta. Entendemos que ha sido depuesta porque todavía no sabemos si ya se fue o cuándo se fue, etcétera. Nos falta claridad en esa información, nos gustaría también saberlo, pero bueno, aquí vamos año por año desglosando cuánto fue el dinero que se metieron a través de donaciones nacionales. Hay cifras que durante un año, por ejemplo, sobre todo cuando ya se iban, cuando ya terminó el sexenio de Felipe Calderón, les daban una especie de finiquito. Entonces les dieron 18 millones de pesos, más de 18 millones de pesos, y cuando se va Enrique Peña Nieto, les dan un dineral, pero un auténtico dineral, porque la cifra asciende a 50 y tantos millones de pesos. Ahí están desglosados, y entonces entendemos ya nítidamente cuál es el enojo de estos personajes, porque en realidad lo que ellos hacen es tratar de vestir su asociación de una, digamos, una empresa dedicada al arte, dedicada a la cinematografía. También ellos ofrecen becas, pero esas becas no las dan ellos. No hay un solo peso que provenga de su bolsillo. Todo viene por una parte, la iniciativa privada, y por otro lado, por los fideicomisos que nosotros mismos pagábamos. Maestro, sí. Maestro, pero estoy viendo algo que, pues, estoy hasta discutiendo con Toño,
vía WhatsApp, si también entre los actores hay chayoteros, si se puede llamar actores chayoteros. ¿A qué me refiero? Porque tú publicas 2 tweets de una campaña que hicieron en change.org, tanto Gael García Bernal como Diego Luna, para que no les quitaran los fideicomisos. En otras palabras, su opinión estaba sesgada por el dinero que recibían. Y ahí estuvieron defendiendo pues estas cajas chicas en las que se convirtieron muchos fideicomisos, con los que se repartían a manos llenas y con la cuchara grande. A eso me refiero, maestro, y no intento polemizar más de la cuenta, pero si los periodistas, cuando reciben dinero, les decimos chayoteros por opinar a conveniencia, me imagino que también estos actores, estos influencers, llevan algo de chayoteril por menearse de acuerdo a la conveniencia y la lana. Sí, sin duda. Aquí, por ejemplo, solamente estamos viendo una parte de esos recursos, que son los recursos que les daba la federación, pero hay muchos más recursos que les dan los gobiernos estatales, y esos gobiernos estatales, paradójicamente o convenientemente, son gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, que les estaban, digamos, pagando, pero además lo terrible es que es por un mismo producto. Es decir, hay que recordar que los documentales, por ejemplo, son una serie de películas, 5, 10 documentales que se exhiben en salas cinematográficas y que se van llevando estado por estado, pero todos se exhiben en salas cinematográficas y se van vendiendo a diferentes secretarías de cultura estatales que también les daban y les continúan dando dinero prácticamente por lo mismo. Estos contratos son por donativos, es decir, son deducibles de impuestos sobre la renta, entonces se los daban a través de órdenes directas, de acuerdo con el testimonio que nos dieron, de parte de Felipe Calderón, a través de sus secretarias sus secretarios de cultura. En ese momento, porque hay que recordar que no siempre fue una secretaría de cultura, sino se llamó Conaculta. Entonces, a través de Conaculta se les daban esos ingresos, y estos personajes de los cuales ya hemos hablado aquí en Sin Censura, pues bueno, responden a los nombres de Consuelo Sáizar, por ejemplo. Entonces, Consuelo Sáizar, que aparece también en diferentes fotografías con estos personajes, pues bueno, era la encargada de asignarles este dinero o hacerse de la vista gorda y que no pasara absolutamente nada, pero es el mismo producto, y esto llama la atención porque también en el testimonio nos dicen que se trata de una suerte de extorsionadores, porque imagínate, o sea, te venden a ti un producto, se lo venden a la federación, se lo venden al gobierno de Jalisco, se lo venden al gobierno de Chihuahua, se lo venden al gobierno de Morelos, y es exactamente lo mismo, y lo único que se hacía, pues bueno, era poner esos documentales, porque no había otra cosa, no había mayor logística, ni siquiera se trataba de colocar butacas, porque la mayoría de estos documentales se exhiben en salas cinematográficas ya establecidas. Entonces, ahora, cuando vemos, ahí colocamos incluso estos tweets de los que tú estás hablando con Toño, pues están enojadísimos porque dicen, le pedían en su momento al Congreso de la Unión, no aprueben ese dictamen, no nos quiten el fideicomiso. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba la lana que ellos recibían. También hay que recordar que ese fideicomiso pues estaba con pues manejado con una discrecionalidad terrible. No había prácticamente quien dijera porque qué le tocaba a cada cual, porque nosotros vimos al revisar todas las cifras que hay organizaciones de cine
que recibían, por ejemplo, 20,000 pesos, 30,000 pesos, y estos sujetos llegaban a recibir 18 millones de pesos, 20 millones de pesos, es decir, el contraste era terrible y se entregaba así, prácticamente con una mano en la cintura. Entonces ahora vemos por qué son tan críticos con López Obrador. En algún momento ellos pensaron que no se les iban a quitar esos fideicomisos, hicieron una campaña, hicieron videos, dieron entrevistas donde se encargaban de hablar sobre el supuesto dictador, sobre el supuesto tirano en que se había convertido López Obrador, cuando antes se habían dicho de izquierda. ¿Por qué? Pues porque ellos pensaron que al llegar López Obrador a la presidencia iba a ser exactamente como sus antecesores, que iba a haber esta crítica, digamos, de dientes para afuera, pero que en realidad no iba a meterse con los fideicomisos. Pero cuando se desaparecen los fideicomisos, entonces ya quedan completamente enloquecidos. ¿Y por qué quedan enloquecidos? Pues hay que ver las cifras. Son cifras millonarias y por algo que no tiene ningún sentido. Por más que nosotros estuvimos tratando de analizar en qué consistía el dinero o en qué se iba ese dinero, no dimos con el clavo, porque todos, insisto, los lugares donde se llegaban a cabo estos documentales eran salas de cine, teatros, cineclubs que ya estaban establecidos. Entonces no había que poner prácticamente ni butacas. Ahora, algo adicional. Los gobiernos locales, cuando hacen la gira de documental, les dan otra lana. Entonces, si se iban a Morelos, ya tenían este fideicomiso, pero en Morelos les daban, por ejemplo, 300,000 pesos. En Veracruz les daban 1,000,000 de pesos. En Nuevo León les daban 1,500,000 de pesos, etcétera. Entonces es una cifra exorbitante. Por eso están tan enojados y por eso están haciendo acusaciones en contra de López Obrador, de lo que significa la Cuarta Transformación, y habrá que ver ahora con los nuevos gobernadores, a ver si todavía les siguen dando estos contratos que por ningún lado parecen coherentes, son absolutamente lesivos, son leoninos, no tienen ninguna razón de ser, son un robo en despoblado, querido Vicente. Pues maestro Ricardo Sevilla, vaya que dejas la víbora chillando, como en su momento te dije en cortito. Mira lo que provocas desde la independencia. Nos pueden criticar, nos pueden buscar ridiculizar, pero un hilo tuyo de Twitter generó todo lo que vimos alrededor de Brenda Lozano, que hasta el presidente pide una poetisa indígena para la embajada, la agregaduría cultural en la Embajada de España. Pues a ver qué provoca este reportaje que publicas en Regeneración MX. Yo le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que puntualmente lo lea, lo siga, para que vea todos los detalles de qué expresidente le dio tanto o cuánto a estos personajes, y a esperar las reacciones, porque también hay que decirlo, son parte de este mundillo famoso que se defiende unos con otros. ¿Qué pasó, muchachos? Que se defienden unos con otros, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente. Yo también les hago esa invitación al público de Sin Censura a que lo lea. Son investigaciones que no tienen otro objetivo que dar a conocer las verdaderas intenciones que se esconden detrás de estas supuestas críticas y que tienen sonido metálico. Y es un sonido metálico que es una barbaridad. Yo me los imagino incluso como Rico MacPato ahí nadando en esa cantidad de dinero, porque es una cantidad terrible. Ahora, véanlo, léanlo, porque también ahí está el testimonio de personas que fueron despedidas sin ningún tipo de explicación y que se les dijo que ya no tenían lana, cuando en realidad ellos siguieron
acumulando dinero, siguieron acumulando patrocinios, no solamente de las organizaciones extranjeras, sino de aquí mismo, del dinero de los fideicomisos. Apenas acaba de desaparecer y sí se redujo sustancialmente. Ahí ustedes lo van a ver, los invito, como dices tú, querido Vicente, a que lo lean. Y el dinero que les daban, por ejemplo, si Peña Nieto llegó a darles 20 millones de pesos, se decreció en el último año en donde se entregaron esos fideicomisos a 4 millones de pesos. Entonces, 16 millones de pesos de diferencia los ha vuelto locos, y ahora que ya no van a existir, pues peor. Entonces están tratando de ir, como decía el presidente, a buscar en otros gobiernos a ver quién les da, a ver quién los sigue patrocinando en esta vida de ONG de élite, en esta vida pues excluyente, porque estos personajes son críticos de izquierda, pero desde una posición privilegiada, son izquierdistas de boutique. Entonces hay que tener mucho cuidado, y yo esperaría que este trabajo encendiera las alertas para que estuviéramos los mexicanos, los mexicanos, fiscalizando a dónde va este dinero y por qué razón se les está dando a manera de donativos, y por qué también se les está dando dinero si son organizaciones sin fines de lucro, cuando en realidad todo lo que ellos están haciendo lo podrían hacer otras instancias sin darles ese dinero directamente. Ojalá que ya no se los den, y ojalá que busquen el sustento de una manera diferente. Yo no diría que más nítida, pero sería lo deseable. ¿Para qué? Pues para que en algún momento ellos tuvieran el rostro de la decencia y no estuvieran invistiéndose de personajes que no son críticos del poder, son críticos siempre y cuando se les dé dinero, son oponentes siempre y cuando no se los dé, y de productores y de actores independientes tienen lo que yo de melenudo. Pues al maestro Ricardo, bueno, vaya forma de cerrar este segmento del maestro Ricardo Sevilla. Recuerde que pueden leer lo que ha publicado sobre Gael García y Diego Luna en Regeneración MX. Búsquenlo en redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, y en Facebook como Ricardo Sevilla, así como su nombre, para que apoyen al maestro Ricardo Sevilla en redes sociales. Yo por lo pronto te agradezco, Ricardo, que compartas con nosotros, y nos vemos aquí mañana o antes si lo amerita la noticia. Claro que sí, querido Vicente, un abrazo y excelente tarde para todos en Sin Censura. Gracias. Claro que sí, es el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX.